la que llega al terminar el texto. ¿Qué quiere decir la palabra conclusión? La palabra conclusión me quiere decir que es al final del texto. Entonces yo busco el último párrafo, que es este, y mire que la conclusión dice, por lo tanto, van a concluir, van a llegar a una idea final. Por lo tanto, entender un texto es mucho más que el acto de leerlo y descifrar el código escrito. Es un proceso en el cual el lector se apropia del contenido y le da sentido. ¿Listo? Entonces, la conclusión a la que llega es que cuando yo leo, yo no me puedo quedar simplemente en entender, ¿sí? Como un acto de leer, de lo que estoy haciendo yo, leerles unas palabras y descifrar códigos, sino de apropiarse. Entonces dice que hay una apropiación. Lo hace suyo, lo puede explicar con sus propias palabras. ¿Listo? Repito, aquí en el ejemplo que yo les estoy dando, estoy copiando y pegando. Ustedes podrían hacerlo o lo pueden decir con sus propias palabras. ¿Qué entendieron? Yo aquí podría decir que la conclusión es que comprender un texto es hacer lo mío, que me pertenezca a mí. Ya no es del autor, sino que es mío. Bueno, luego teníamos una segunda lectura que está escrita por la señora Silvia Parra y el título del texto es ¿Leer para qué? Un problema que tienen muchos estudiantes, y espero que no sea el caso de ustedes, es que no entienden para qué se lee. ¿Para qué me mandan leer un libro? ¿Para qué tengo que leer las instrucciones de algo? ¿Sí? No le entendemos cuál es el sentido de leer. Entonces, ustedes muy juiciosos hicieron la lectura, ¿cierto? Y llegamos a las preguntas. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es el tema problemática planteada en el texto? ¿De qué me habla el texto? Ya tenemos una pista que me la da el título, ¿no? ¿Leer para qué? Entonces el tema del libro, del texto, podríamos decirlo, ustedes ya lo dice por ejemplo aquí, dedicarle tiempo al cultivo intelectual. No, eso no está de moda y lo vemos en el mundo universitario, empresarial y político. Sería interesante poder sentar a candidatos presidenciales y congresistas a concursar sobre libros, autores y literatura. Así nos quedaría más fácil determinar qué tan preparados están para asumir las riendas del país. Pero después dice, leer es un asunto no solo de cultura, sino de capacidad ciudadana. Y yo sigo leyendo y estoy encontrando que el común denominador, la problemática que me están presentando, podemos decir, es que la gente no entiende el valor de la lectura. ¿Para qué se lee? ¿Cierto? Entonces yo encuentro que aquí, si ustedes como ya lo leyeron, van a confirmar eso, que la problemática o el tema es que la gente no entiende cuál es el valor de la lectura. El tema es la lectura, el valor de la lectura, pero la problemática es que la gente no le ve valor. ¿Listo? Entonces, si yo hablo del tema solito, si hablo de tema solito, voy a hablar que el tema es el valor de la lectura. El valor de la lectura. Pero si yo ya hablo de la problemática, y es que no me sale, ¿listo? La problemática es que, ya completo, que la gente no entiende el valor de la lectura. ¿Para qué se lee? Aquí les resalto con rojito cuál es el tema y resalto con resaltador, valga la redundancia, con amarillito, cómo se redactaría la problemática. Es más largo, ¿no? El tema, 2, 3 palabras, la problemática es más larguito. ¿Por qué es importante leer? Entonces yo me empiezo a leer el texto y me empiezan a presentar diferentes circunstancias en que me dicen en qué puedo o por qué puede ser importante leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, que un buen lector con seguridad es un buen ciudadano. Y lo es porque a través de la lectura obtiene información que los lleva a ser más productivo, participativo, a tener criterio, generar opinión y a entender mejor la justicia. Entonces aquí tenemos, yo podría perfectamente
copiar y pegar esta idea, o podría decirlo en mis palabras, ¿no? Quien lee está mejor informado. Eso lo estamos viendo hoy en día. La gente que lee todas las instrucciones obtiene mejores resultados. Sabe por qué debe cuidarse, sabe cuándo debe entregar los trabajos. El que no lee está preguntando, profe, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Cierto? Entonces yo puedo o copiar y pegar textual o dar mi idea. Luego pregunta, ¿cuál es la desventaja de no leer? La desventaja de no leer, entonces seguimos leyendo el texto, que sería una contradicción, que estemos hablando de la importancia de leer y no leamos el texto. Entonces, leer es un asunto, queda claro que los innumerables lunares negros que tiene la justicia, la democracia y la paz en Colombia se debe a una deshidratación de conocimiento. Entonces, miren, aquí hay varias. Mire, no cabe duda de que los niveles de comprensión de lectura están relacionados con los diferentes indicadores de desarrollo humano y social de un país. Bueno, no, aquí tampoco está la respuesta, yo sigo buscando. No, me toca como sacar la conclusión. ¿Cuál es la desventaja de no leer? Pues no entender lo que me rodea, lo que ocurre, ¿no? Si yo no leo, me creo todo lo que me dicen. Esa puede ser otra desventaja. Creerse todo lo que le dicen, ¿cierto? Entonces hay mucho, por allá hay gente que dice, le dijeron que tomando cloro se iba a curar del COVID-19 y la gente no leyó que en los mismos frascos dice que no hay que beberlo y hubo gente intoxicada, ¿cierto? Y otras desventajas que ustedes crean que puede haber. Cuarta, es una pregunta muy puntual. Con respecto a Colombia, ¿cuántos libros más leen en Europa? Miren, con respecto a Colombia, ¿cuántos libros más leen en Europa? Entonces me toca venirme aquí a buscar en el texto y dice, mire, aquí hay una cifra. Dice que mientras en Europa la gran mayoría de países leen 17 libros al año, según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia no alcanzamos a leer 2 libros. Es decir, que ¿cuántos libros más leen en Europa que en Colombia? Si nosotros en Europa leen 17 libros, menos 1.9, que es el promedio de Colombia, podríamos decir que nosotros estamos leyendo alrededor de, la diferencia es de 15.1. Es decir, que ellos nos llevan leyendo, son casi, no, sí, 15 libros más que lo que nosotros leemos. Nosotros aquí en Colombia el promedio no alcanza ni siquiera a 2 libros, imagínense. Y en el último punto, ustedes debían elaborar un resumen. En ese punto del resumen es donde me voy a dar cuenta quiénes se copian y quiénes hacen sus trabajos por sí mismos, ¿no? Entonces aquí usted no me va a copiar todas las ideas, sino cuál es la idea más importante. ¿Listo? Por favor estén pendientes de la publicación de la guía número 2. Esta guía no aparece en la cartilla que estábamos trabajando, pero tiene relación con el tema que sí habíamos visto, que es el de las columnas de opinión y ese trabajo que teníamos pendiente. Entonces quedo pendientes de sus dudas, sus comentarios, ojalá los escriban aquí mismo en el video, qué opinan de por qué es importante leer. Un buen día.